Bienvenidos a otra semana de Re Cerro. La verdad, vi mucho decir que este era un episodio bueno, a pesar de haber sido relleno. ¿What? Creo que dicen que es relleno porque solo vemos a los personajes reaccionar a lo que pasó. Parece que TikTok les ha cagado la retención a los bobitos de 20 añitos de hoy. Y necesitan constantemente efectos especiales y dopamina para sentir que pasa algo. En fin, el capítulo de hoy me gustó como siempre, pero eso no quita que hayan dejado fuera varios extractos. Extractos de la novela que estoy acá yo para informarte a ti, o en su defecto solo sigue el anime. Pero empecemos con cambios al episodio 6 de la tercera temporada de Re Zero. Sobre la parte de Emilia con Sylphie, la charla fue muy breve. Hay un poco de desacuerdo entre ambas y eso porque mientras que Emilia es una chica idealista, Sylphie es alguien que ya no es así, o eso aparenta. Pero Emilia se da cuenta que a pesar de fingir ser una chica sin emociones, ella intenta confortar a la protagonista, lo cual hace que Emilia le agarre algo de estima y se alegre por eso. Sylphie solo le dice que debería guardarse esas expresiones o pueden molestar al esposo. Antes de seguir, había algo que quisiera comentar. Y es que he escuchado que dicen que les extraña que Emilia no ataque a Regulus. De hecho, en la novela se nos dice cómo sus instintos de la protagonista le dicen que resistirse o ir en contra de él sería inútil, por lo que solo le queda la acción de guardarse esos sentimientos y responder. Pero aún así, ella se sentía dubitativa, y es por eso que se queda callada cuando habla con Regulus. Eso sí, aplaudo la decisión de animar la parte donde Regulus, por un capricho, intenta matar a su esposa. Me hizo recordar al vacío púrpura de Goyo, pero en ese momento, en la novela, el relato va un paso más allá, y nos comenta cómo es que Regulus estuvo casado casi 200 veces, pero que actualmente solo le quedan 53 esposas. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, viendo lo que casi le pasa a Sylphie ya podemos darnos una idea. Cuando Emilia entra en modo espía y sale a recolectar información, por un momento piensa en congelar la puerta de agua donde anda, para que así no puedan volver a inundar la ciudad, pero dice que aún si lo hace tendría que congelar los otros 3, por lo que termina desistiendo. Además, reconoce que hacer esto llamaría mucho la atención. También piensa en comunicarse con Subaru, pero se da cuenta que sería descubierta, así que solo va a husmear por ahí. La escena de Regulus hablando con Capella pasa casi igual, y si bien hay diálogos que no salieron, son diálogos redundantes, excepto una parte donde Capella le dice algo como que una rata estuvo husmeando y abrió la compuerta. Si no quieren esperar a saber quién es esa rata, lean los comentarios del video. Sobre la revelación de Al llamando a Regulus, no tengo comentarios, y eso porque aún nos anima la parte donde Emilia le pregunta por qué está en la llamada, pero por los diálogos que dijo en ese fragmento, pareciese que no es la primera vez que Al intenta comunicarse con el arzobispo. Eso sí, hay una parte que no me gustó para nada. En el anime vemos que Emilia voltea el espejo producto del miedo que le da que la descubran. Es como si fuera una niña a la que le atraparon haciendo una travesura, mientras que la Emilia de la novela era más inteligente e hizo un plan para evitar que la descubran al responder la llamada. Es como que el anime se esmerase en hacer a Emilia más estúpida del usual. Esto parece ser una queja fútil, pero más adelante veremos cómo hacen lo mismo con Subaru, y eso ya molesta. Pero eso es todo por el lado de Emilia. Vayamos ahora con Subaru, porque estoy seguro que hay una secuencia que muchos no entendieron. Hablo de la secuencia de pelea de los perros contra los dragones. Es mi segunda secuencia favorita del episodio, y puedo entender por qué es que seguramente no lo entendiste. No culpo al anime por no adaptarlo, pero al adaptarlo se perdió otro detalle. Si bien en esta secuencia vemos cómo los perros pelean con el dragón, en realidad en la novela deja en claro que había un tercer participante que no es Subaru exactamente. El dragón aparece ahí porque es la representación de la sangre del dragón que Capella inyectó en Subaru, y los perros aparecen porque en la primera temporada, cuando estos atacaron a Subaru, se deja en claro que no consiguieron disipar las maldiciones, y eso debido a que si bien disipar una única maldición era fácil, la cantidad de perros que mordieron a Subaru fue tanta que simplemente eliminar las maldiciones dentro de él ya no era posible. Es por eso que Ren sale a matar a todos los perros de la zona para que Subaru no muera por la activación de estos. Pero, si bien Ren logró salvar a Subaru al matar a los perros, en realidad las maldiciones quedaron dentro de él. Pero claro, ahora sin ser activadas porque la bestia que lo hacía murió. Si tuviera que ponerlo en términos simples, es como que en el cuerpo de Subaru había una bomba desactivada, pero era posible volver a activar esa bomba por otra forma. Esa activación vino en forma de la maldición del dragón, maldición que también quería eliminar a Subaru. Esto hizo despertar a la maldición de los perros, y como ellos querían ser los que maten a Subaru, se enfrentaron a esta maldición invasora. Es acá donde entra el tercer participante,
Mientras ambas maldiciones peleaban a muerte dentro de Subaru, este tercer integrante aprovechó para pelear contra las otras dos fuerzas invasoras. No hay una confirmación oficial sobre qué es esta cosa, pero en base a lo que yo sé de la novela, creo que tengo una idea de qué o quién era esta tercera fuerza. Si desean ver mi deducción, se los dejaré en los comentarios. La verdad, esta escena estuvo interesante, no lo niego. Adaptaron los diálogos principales, pero tuvieron que omitir ciertos detalles. Detalles como el hecho de que Liliana dice que la puerta que se abrió e inundó la ciudad, en realidad fue cerrada casi al instante. Y es gracias a eso que los daños no fueron mayores. Pero claro, eso no quita que se perdieron vidas. Esto extraña a Priscilla porque dice que esa acción suena muy blanda para lunáticos del culto de la bruja. Dice que realmente deben de valorar un bien que buscan en la ciudad si es que no provocaron más destrucción. Luego Prisca se dirigía al lugar que abrió la puerta para matar al insolente que hizo ese daño a la ciudad, pero fue ahí donde encontraron a Subaru. Sobre la pierna de Subaru, me llama la atención cómo es que mientras que en la novela, al momento de revelar su vendaje, descubre que su pierna es completamente negra, acá le ponen un tono distinto. Eso sí, nos dejan en claro en ambas adaptaciones que se notaban mucho las venas palpitando. Me imagino que cambiaron el color porque en la tonalidad original de color negro no se apreciaban mucho las venas. Si bien es asombroso ver cómo la pierna de Subaru se regenera en el anime, en la novela el corte que Prisca hizo a Subaru era tan profundo que se dice que se podían ver sus huesos, y que aún así su pierna se regeneró. Antes de llegar a la parte donde Prisca lanza al suelo a Subaru, hay un diálogo que sí me dolió que no sea adaptado, porque creo yo que hace un buen hincapié en la situación que atraviesa el protagonista. En la novela, antes de que Subaru le dé su respuesta de que no se rendirá contra el culto, Prisca le da un discurso donde le hace ver que si está en esta situación es porque todo lo que ha pasado es consecuencia de sus acciones. Y luego sigue un pequeño monólogo de qué es lo que siente Subaru por todo lo que está pasando. Es debido a toda la presión que tenía Subaru y a la respuesta que dio bajo esa presión que Prisca se impresiona y decide darle una mano. No digo que el anime lo hizo mal, pero solo creo que el contexto en la versión original era infinitamente mejor. Eso sí, la recompensa que le da es más significativa en la novela. En el material original, la secuencia de Priscilla con los perros es extendida, y de una buena manera. A través de sus acciones, Prisca intencionalmente enseña a Subaru la debilidad de las bestias. Ella deduce que todos son ciegos, y es por eso que le decía a Subaru minutos atrás que no grite, porque sabía que los atraería. Encima, cuando Subaru hizo ruido nuevamente, algunas bestias estaban apuntando a él, pero Prisca se aseguró de hacer más ruido solo para que la tarjeteen a ella. La otra parte de su recompensa era ver cómo Prisca usaba la espada Yang, la cual es una espada hermosa y de la que quisiera profundizar, pero podría ser spoiler, así que tendrán que esperar. Antes que me olvide, Priscilla comenta que las bestias parece ser que estuvieron acostumbradas a vivir con visión, y como que se pregunta qué eran antes de ser perros. Como espectadores sabemos que eran personas, pero el que sepamos eso no quita que sea turbio. En cuanto a la apariencia de las bestias, la verdad no es que no me gustara, pero personalmente creo que hubiera quedado más amenazante cadáveres en descomposición patrullando la ciudad como esos enemigos de Silent Hill. O al menos así me los imaginé la primera vez que leí la novela. Como les digo, esto es solamente mi apreciación, no digo que esté mal. Pero siguiendo con el tema, mientras que en el anime parece que Subaru por inercia sigue a Prisca al refugio, en realidad en la novela nos aclaran que tras vencer a los perros, ellos encontraron un hombre herido, y Subaru lo cura un poco con los primeros auxilios que aprendió de Clint. Entonces decidió aprovechar que Prisca iba a ir a un refugio para de paso llevar a este hombre herido, porque aun cuando estaba dispuesto a salvar a Emilia, eso no significaba que no iba a ayudar a las personas que pueda de paso. La escena del refugio fue retratada en su totalidad muy bien. De hecho, creo que la única disconformidad que tengo no es culpa del anime. Como bien saben, les había comentado que a diferencia del anime donde Subaru y Liliana se conocen recién por primera vez en esta parte de la historia, en la novela en realidad se conocieron en los primeros días de Subaru en la mansión. Liliana había llegado a dar espectáculos por la zona y de paso conoció a Subaru. Es en esta novela donde conocemos a Kiritaka y también al grupo de las escalas blancas del dragón. Pero de ahí nos enteramos de que Liliana no quiere usar su música para algo más que no sea cautivar a la gente, porque siente que es una falta de respeto a su sueño. Es por eso que en la actualidad, el hecho de que ella cante para otros a fin de usarlo como arma contra el culto sorprendió a Subaru. Y eso porque él no creía que ella cedería en eso. Sí, sé que esto suena exagerado, pero en la novela de Liliana vemos como en una situación de vida o muerte en la que estaba ella, aún así ella estaba reacia a cantar. Es por eso que en la novela él le señala esa discrepancia a ella, la discrepancia de que no esperaba que ella materialice su canto de esa forma, pero Liliana lo corrige diciéndole que en realidad lo que hace ahora es cautivar a la gente con sus canciones, y que eso sí forma parte de su meta. Sé que esta no es la gran cosa para el anime viewer promedio,
pero es un detalle que me gusta apreciar como alguien que se leyó toda la novela de Re:Zero. Antes de pasar a la otra secuencia, quiero recalcar en lo vulnerable que están las personas de la ciudad. Sí, están a salvo y reunidas, pero el miedo latente a que todo se salga de control y se maten entre sí está ahí, y esto añade la tensión. Tensión que muy probablemente se resuelva de forma magistral en el siguiente episodio. Sigamos. Creo que es la única secuencia del día de hoy que no me gustó. Y eso porque hicieron quedar a Subaru como un idiota. Mientras que con Priscilla aprendimos que las bestias se dejen llevar por el ruido, en este extracto de la novela se nos dice que su burro estaba siendo realmente precavido y evitaba hacer ruidos innecesarios. De hecho, el ambiente lo describe como si estuviéramos en un juego de terror, donde tienes que evitar hacer ruido para provocar a los enemigos. ¿Y qué es lo primero que hace Subaru del anime para evitar a las bestias? Encima, cuando es acorralado solo por una, se resigna a morir, pero es salvado por su novio Julius. En la novela esto es totalmente diferente. Mientras que Subaru era descubierto por una bestia, a pesar de eso logra hacer parkour con las paredes y consigue engañar a la bestia haciendo que le persiga por un callejón, mientras que él saltaba por encima del perro. Después, la única razón por la que llegó a ser atrapado fue porque apareció otro perro. Pero era un perro diferente. Hasta ahora, todas estas bestias que creó Capella tenían su boca y hacían ruidos. Es por eso que Subaru lo detectaba. Pero el perro que le descubrió no tenía una boca. Es por eso que no hacía ruido y fue incapaz de detectarlo. Encima habían aparecido dos perros más y era un Subaru vs 3. Es como esa escena de Jurassic Park contra los 3 Velociraptors. A pesar de todo, su burro estaba listo para ejecutar un plan de respaldo, y solo entonces es detenido por Julius, quien llega a salvarlo. ¿Ven el contraste que hay entre el Subaru de la novela y el Subaru del anime? Que sí, entiendo que hay que cortar cosas, pero no siempre la forma en cómo lo cortan es lo mejor para el espectador y para la historia. Sobre la charla con Julius nos cuenta que él vio a Subaru y Crush caer y fue a ayudar a ambos, pero como no lo encontró solo pudo traer a Crush. Luego le dicen lo que vimos en el anime, pero hay una cosa en la que él hace hincapié, así como hizo Priscilla, que es muy extraño que la inundación haya terminado favoreciéndole más a ellos que a los mismos cultistas. Julius reconoce que todo el grupo que fue a atacar iba perdiendo sus batallas, y que gracias a la inundación fue que ambos grupos tuvieron que parar y retirarse. Subaru piensa en eso y se da cuenta de que si no hubiera sido por el desastre, Capella lo hubiera asesinado, o quizás lo hubiera hecho algo peor. Esto tiene mucha importancia, y aunque es spoiler, les pido que recuerden este dato. Pero si ya quieres saber el misterio sobre quién estuvo detrás de la inundación y con qué fin, lo explicaré en los comentarios. La parte del ayuntamiento está ok, pero esperaba que pusieran una escena que me gustó bastante de la novela. La escena donde Felix, después de desquitarse con Wilhelm, también se desquita con Subaru. En realidad Felix había bajado porque iba a revisar a Subaru. Julius le había avisado de antemano que llegaría. Cuando el trapo ve a Subaru, actúa como si no lo conociera y le pregunta quién es y de dónde es. ¿Por qué hace esto? Lo hace porque está amargo por cómo quedó Crush, y le molesta más porque él, a pesar de todo lo talentoso que es con la magia curativa, le jode que no pueda curarla. Subaru quería ir a ver a Crush, pero Ricardo lo detiene y se ofrece a ir en su lugar. Antes, Subaru le dice que le diga a Felix que lo que le afectó a la duquesa fue la sangre del dragón. Espera que con esa pista el trapo pueda hacer algo. Ah sí, también hay una escena de Julius disculpándose con Subaru por no vencer a Gula, pero este le dice que no es su culpa. Debo decir que en la novela se nota mucho la madurez emocional que tiene Subaru, a la par que se resalta lo patético que se ve Felix ahora. ¿Recuerda que en la primera temporada Subaru hizo el ridículo en el palacio? Bueno, se puede decir ahora que los roles se invirtieron. Ahora el que anda haciendo el ridículo es Felix. Qué bien se siente saber que Subaru ya no es el que hace la cagada. Como dije al inicio, la secuencia de los perros fue mi segunda secuencia favorita. Pero la secuencia de Subaru callándole el hocico a Anastasia es mi secuencia favorita de hoy. Creo que esta es la secuencia con más cortes y diferencias que hubo. En la novela, en realidad, en toda esta charla no estaba Julius, o bueno, sí estaba, pero recién aparecía al final. Eso sí, en el anime están agilizando las cosas, ya que mientras que la reunión de los tres es en el metia del ayuntamiento, en la novela todavía estaban en otra sala y luego recién pasaban a la sala del metia. Entre las cosas que se saltaron podemos encontrar la reacción de Anastasia en la pierna de Subaru. También información de qué es lo que hacía Garfield y por qué no está en ese lugar. Y, por último, nos dan info del estado de las personas transformadas. Con respecto a Garfield, se dice que ha estado buscando a Subaru desde que se hundió y que no ha podido hallarlo. Porque bueno, al Subaru hogar se perdió su rastro, pero que ya volverá pronto. Anastasia nos revela que cuando estaba escapando de Sirius fue sorprendida con la inundación de la ciudad, pero logró ponerse a buen recaudo. No solo ella, sino que también los demás heridos del edificio Muse. También se nos revela que después de que pasó la inundación, Capella y los demás dejaron el ayuntamiento.
no sin antes dejar un mensaje comunicando la derrota del escuadrón de Subaru. Luego, ella dice que puso al dragón y a las moscas humanas en el tercer piso. Afirma que a pesar de que no pueden comunicarse bilateralmente, en realidad los transformados todavía pueden seguir las indicaciones de los demás. Eso sí, dice que estos afectados no pueden controlar su cuerpo libremente, porque si no, ya hubieran recurrido al suicidio. Cuando llegamos a la parte final de esta reunión, Subaru se da cuenta de algo, de que todos en el ayuntamiento no han estado actuando como debían de actuar. Félix estaba más explosivo de lo normal, Anastasia estaba siendo muy fría al hablar con respecto de la vida de los inocentes, a tal punto que no dudaba en sacrificar a algunos, y Julius andaba muy dubitativo sobre qué hacer. Entonces se da cuenta de que es a causa del poder de Sirius, y es entonces donde da su discurso de que ayudará a todos a pesar de que también tiene que velar por Emilia, y para eso tiene un plan que veremos en el siguiente episodio. Para terminar, me gustó el cuestionamiento que le hace Anastasia, ya que le dice que su promesa de querer salvar a todos es una promesa vacía, y lo es si no tiene el medio necesario para eso. En parte tiene razón, pero lo más interesante es cuando le dice que si de verdad piensa eso, entonces no ha cambiado nada desde que hizo ese escándalo de la primera temporada con sus promesas vacías de ese entonces. Pero como les dije, Subaru tiene un plan que veremos pronto y que no exagero cuando digo que dependiendo de cómo lo adapten, puede volverse top 2 de mejores momentos de todo el anime en general. Claro, todo el anime de Re:Zero. Sobre Breaktime no tengo muchos comentarios, es solo la continuación de un logro exclusivo del anime. Aunque hay dos escenas que me llamaron la atención. Una escena es una mentira que dijo Beako, y no quiero decir por qué es una mentira porque sería un spoiler. La otra escena es la escena final del Breakdown donde vemos a Al ver a Subaru, Emilia y Beako, pero parece que los mira con recelo. Esa mirada me llama la atención porque bueno, digamos que en lo que va en la novela, en el arco 9, ver a Al con aparente envidia hacia Subaru da mucho en qué pensar. Antes de terminar, quiero resaltar que como de costumbre hubieron varios errores con la traducción, pero el más notorio es el de un frame donde Emilia dice que Priscilla se hundiría bajo el agua. La verdad sé que la IA no es perfecta, pero ni cagando la IA ha confundido el nombre de la princesa del sol con el nombre de la ciudad. Lo más seguro es que el practicante al revisar el episodio pensó que la IA se confundió y se puso a corregir algo que la IA ya había hecho bien. Carajo, sigo pensando qué le costará a la empresa multimillonaria de Crunchyroll contratar a un fracasado con mucho tiempo libre que haya leído la novela y que este huevón supervise o ayude con la corrección de los episodios. Crunchy, yo puedo ser ese huevón, solo págame con retweets de mis videos, pero dudo que este mensaje te llegue. ¿O sí? Por último, agradezco al usuario El Pinche Pollo por el fanart de la semana. Pero eso ha sido todo por hoy. Agradezco a los miembros del canal y sub de Twitch por la suscripción. Su dinero mensual es lo más cercano que tengo a un sueldo en estos momentos. Pero dime, ¿qué te pareció este episodio?